Conduje por el barrio de mi hija después de una reunión interminable. No pensaba en nada más que en qué cenar, hasta que vi el coche de Evelyn aparcado junto al portón de Mateo. Un Lexus plateado reluciente y familiar, el mismo que debería estar en nuestro garaje, no allí. Sentí un nudo en el estómago. Algo iba mal, y lo sabía. Aflojé la marcha, apagué las luces y dejé que el coche se deslizara hasta la acera. La casa parecía en silencio. Demasiado silencio. Salí despacio con el corazón retumbando y avancé hacia la ventana lateral rezando que todo fuera un malentendido. Pero lo que oí a continuación destrozó cualquier ilusión que me quedaba sobre mi matrimonio. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me agaché bajo el ventanal procurando no activar la luz de movimiento del porche. Las cortinas estaban corridas, pero no del todo. Entre dos pliegues quedaba una rendija que me dejaba ver el interior. El salón, el sofá de Clara, una copa de vino blanco, a medio llenar sobre la mesa. El bolso de Evelyn descansaba en el brazo del sofá, el mismo que juró haber perdido la semana pasada. Las voces llegaban bajas pero afiladas. Cuando tengamos los papeles no podrá tocar nada. Era Mateo, mi yerno, frío, calculador, el mismo que me dio la mano después de pedir la mano de mi hija hace 5 años y me llamó señor con esa sonrisa ensayada. Y entonces la voz de Evelyn, suave, serena, esa que ponía cuando creía ser ingeniosa. Ya hemos esperado demasiado. Las cuentas ya estaban separadas. Solo faltaba la firma de él, dijo. Yo no me moví. No podía. Sentía como si me hubiesen echado cemento en el pecho. 25 años juntos, vacaciones, hipoteca, matrícula de la universidad, renuncias silenciosas. Todo reducido a una estrategia susurrada entre copas de vino en el salón de mi propia hija. 5 minutos antes, había llamado a Clara por capricho. Solo quería saber si ella y Mateo querían cenar conmigo. Ella se rió. Papá, ojalá. Pero sigo en la prueba del vestido de novia con Emilia. Pero Matt está en casa enterrado entre declaraciones judiciales. ¿Declaraciones de verdad? Pues ahí estaban. Mi mujer de toda la vida acomodada como si fuese la dueña, y mi yerno conspirando como si mi borrado fuese un expediente más en su despacho. Me incliné un poco más. ¿Seguro que no va a pelear?, preguntó Mateo dando un trago de su vaso de whisky. Si alarga esto se complica. Evelyn bufó. Carlos no soporta las discusiones. Se callará, luego se perderá en alguno de sus proyectitos. Siempre lo hace. La manera en que pronunció mi nombre, helada, distante, como si no fuera ni una persona, solo una variable en su plan. Retrocedí despacio con las manos temblándome a los costados. Subí al coche. Las llaves seguían puestas en el contacto. El aire dentro era irrespirable. Por un instante pensé en entrar de golpe, tirar abajo la puerta, exigirles explicaciones. Pero no lo hice. En lugar de eso arranqué y me alejé despacio como un hombre que no quiere despertar las ruinas de su propia vida. Pero dentro de mí, algo se rompió. Algo viejo, agotado, se quebró de golpe. Y lo que salió no fue debilidad. Fue claridad. Porque si creían que iba a rendirme y entregarles mi vida, es que no me conocían en absoluto. No volví a casa. Ni siquiera tomé la carretera de siempre. En lugar de volver a casa, me descubrí aparcado frente a una cafetería de las de toda la vida en la avenida del Cerro Alto, ladrillo, visto cromados, y ese aire de sitio donde el tiempo decidió no seguir. Me quedé allí un buen rato sin tocar el café que había pedido, escuchando cómo la lluvia empezaba a golpear el parabrisas, como unos dedos marcando una cuenta atrás que yo no había solicitado. No estaba enfadado. Aún no. Lo que sentía era más pesado, más lento, como la última pieza de un puzzle encajando por fin ese que yo había sido demasiado ciego o demasiado confiado para terminar. Esto no empezó hoy. No de verdad. Volví mentalmente a las pequeñas señales, las reuniones de consejo, cada vez más frecuentes, a las que decía ir Evelyn. El segundo móvil con clave escondido al fondo del armario. La forma en que dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Cómo dejó de discutir conmigo, como si ya ni le mereciera la pena fingir que le importaba lo suficiente como para pelear. Yo lo dejé pasar. Lo achacaba al estrés, a la edad, al desgaste del matrimonio. Que Dios me perdone, hasta llegué a pensar que sería culpa mía. Pero ahora lo veía tal cual era. Una campaña, lenta, deliberada, ejecutada con precisión jurídica. La especialidad de Mateo. Saqué el móvil y abrí la app del banco. Evelyn y yo teníamos 3 cuentas, 2 conjuntas y una a mi nombre.
Su nombre seguía figurando en todas. Entré en la de ahorro. 43.783 €, casi 15.000 menos que el mes pasado. No había grandes compras ni avisos raros. Hasta que revisé las transferencias, 5.000 €. Luego 6.500 €. Después 3.000 €. Todo derivado a una SL que no me sonaba de nada. Copié el número de cuenta y se lo mandé a mi amigo Eduardo Perito, contable forense, al que en su día le conseguí su primer contrato cuando yo aún hacía consultoría. Me debía una. Eduardo, necesito que le eches un ojo discreto a esta cuenta de empresa. Posible desvío interno. Él respondió, dame un día. Yo no necesitaba un día, necesitaba un plan. Así que lo hice. Paso 1, dejar de ser previsible. Evelyn estaba convencida de que me quedaría callado, que me retiraría, que dejaría pasar la tormenta mientras me entretenía arreglando canalones y haciendo voluntariado en la asociación de veteranos. Ella no esperaba que yo prestara atención, y mucho menos que supiera contraatacar con inteligencia. Salí de la cafetería y conduje hasta un trastero que no había abierto en más de un año. Allí estaba todo lo que Evelyn daba por perdido: cajas con las herramientas de mi padre, viejos libros de cuentas de mis primeros negocios y, lo más importante, papeles, registros financieros, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades, documentos que ella creía destruidos o sepultados bajo el polvo de los años. Pasé las siguientes 4 horas catalogando cada archivo, fotografiando, escaneando y ordenando. No pensaba enfrentarla. No todavía. Pero cuando lo hiciera sería con hechos, no con emociones. Cuando por fin volví a casa, Evelyn no estaba. Ni una nota ni una llamada. Solo silencio y el leve rastro de su perfume en la entrada, como un mal recuerdo suspendido en el aire. Me senté en la mesa de la cocina, saqué un bloc amarillo y empecé a escribir nombres. Clara, mi hija. Inocente, quizá ingenua seguramente. Mateo, yerno, abogado. Intereses cruzados, peligroso. Evelyn, esposa durante 25 años, ahora cómplice revelada. Subrayé el nombre de Evelyn 2 veces. No iba a explotar todo de golpe. No todavía. Personas como Evelyn y Mateo contaban con la emoción. Necesitaban que yo reaccionara para pintarme como el inestable cuando llegaran los papeles del divorcio. No. Esto no iba a ser una reacción. Esto iba a ser una corrección. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente, Julia Fernández. Fría, aguda, alérgica al teatro. No le di detalles, solo pedí una cita y le dije que necesitaba hablar de seguridad patrimonial preventiva. No hizo preguntas. Solo contestó: martes, 9 de la mañana. No llegues tarde. Esa noche Evelyn entró en casa pasada la medianoche. Sin disculpas, sin explicaciones. Se limitó a darme un beso en la mejilla, como si aún estuviéramos en 2003, y subió las escaleras sin mirar atrás. Me quedé mirando la escalera mucho tiempo después de que ella desapareciera en la oscuridad. No porque no supiera dónde había estado, sino porque por fin lo sabía. Y por primera vez en meses, sonreí. Esa noche no dormí. No por rabia, ni siquiera por tristeza, sino porque mi mente volvió a encenderse como no lo hacía desde hacía años. Ya no estaba sentado en mi viejo sillón como un espectador resignado. Había vuelto a mi terreno. El estratega, el planificador silencioso, el hombre que dirigía operaciones para empresas constructoras multimillonarias y nunca dejaba que el ego estropeara la ventaja. Evelyn no conocía a ese hombre. Ella se casó con la versión posterior, el que cambió las hojas de cálculo por barbacoas de fin de semana, el que regaba sus orquídeas y sonreía a sus amigas del club de lectura. Pensaba que eso era todo lo que quedaba de mí. Se equivocaba. A las 6:30 de la mañana ya tenía 3 carpetas sobre la mesa de la cocina, una marcada legal, otra finanzas, y la última Clara. Esta última fue la más difícil, porque si Clara, mi única hija, sabía lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo y había elegido callar, eso rompería algo en mí que jamás podría recomponerse. Así que diseñé una prueba. Nada dramático, solo revelador. Al mediodía conduje hasta la oficina de Clara en el centro, donde llevaba la gestión de operaciones de una pequeña fundación sin ánimo de lucro. Seguía empeñada en cambiar el mundo, como le gustaba decir. Llevé comida de su restaurante tailandés favorito. Una visita tranquila, sin previo aviso. Se sorprendió al verme, pero no se le notaba culpable. «Papá, ¿qué haces aquí?», rió levantándose para abrazarme. «Supongo que te debía unos noodles después de plantarte con la cena». Sonreí. Semana movida. Ella suspiró. «Ni lo digas.
El tema de la financiación es un infierno. Mateo anda de mal humor y mamá... Bueno, ya sabes cómo es mamá. Incliné la cabeza. Sí se ha mantenido ocupada. Clara dudó un instante. Sí, dice que tiene un montón de reuniones y recados últimamente. Lo de siempre. No reaccioné. Solo asentí, abrí las bolsas y empecé a servir la comida. Mientras comíamos la observé con atención. Cómo evitaba mirarme a los ojos cuando le pregunté por la carga de trabajo de Mateo. Cómo se removía en la silla cuando mencioné que al Lexus de Evelyn le hacían falta neumáticos nuevos. Nada concluyente, pero nada limpio tampoco. Al final, cuando estábamos terminando, lo solté Clara. ¿Confías en Mateo? Ella parpadeó. ¿Qué clase de pregunta es esa, una de verdad? Dejó los palillos sobre la mesa. ¿Esto es por la semana pasada? Aquella llamada de conferencia que se alargó. No respondí con calma. Es por ahora. Hoy. Esta casa, tu matrimonio, tu madre. Abrió la boca, pero la cerró enseguida. Sus dedos se agitaron levemente contra el vaso. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes? Cuando la gente miente siempre cree que es la mentira lo que hace el daño. Pero no es así. Es la pausa, la vacilación. Ese instante en que calculan en lugar de hablar. Ella apartó la vista. No sé qué piensas que está pasando, papá murmuró. Pero sea lo que sea, yo no formo parte. Eso era todo lo que necesitaba. Ni confirmación, ni negación. Solo la pausa. De vuelta en casa llamé a mi abogada Julia. No le conté toda la historia, aún solo lo suficiente para ponerla en marcha. Quiero separar mis bienes personales de todo lo que esté a nombre conjunto, le dije. Se quedó en silencio un momento. ¿Piensas presentar la demanda? Todavía no respondí, pero prefiero estar preparado. No me gustan las sorpresas. Ella soltó una risa breve. Carlos, cuando dices preparado no hablas de estar listo. Hablas de precisión. Te prepararé los borradores de revocación de fideicomisos y las propuestas de blindaje de activos. Los tendrás mañana. Perfecto. Al colgar abrí un cajón con llave en mi despacho y saqué una pequeña grabadora de voz. La había usado años atrás para armar un caso contra un subcontratista corrupto. En mi comunidad era legal siempre que yo formara parte de la conversación, o como en este caso si ocurría en mi propia casa. La cargué, revisé las marcas de fecha, probé el micrófono. Esa noche dejé que Evelyn me besara otra vez en la mejilla al llegar. Incluso le serví una copa de Chardonnay y escuché cómo me hablaba de una cena de una junta benéfica a la que había tenido que asistir. Yo asentí, sonreí y representé mi papel. Ella nunca notó la pequeña caja negra escondida en la base de la lámpara junto a la estantería. Al día siguiente recibí un mensaje de Eduardo Carlos. La cuenta de esa sociedad limitada que me pediste rastrear está registrada en Nuevo México a nombre de una pantalla llamada Sable Creek Holdings, pero el rastro documental conduce a un apartado de correos vinculado al despacho de Mateo. La firma de Evelyn aparece en 2 de las autorizaciones de retirada. Diría que ya tienes la prueba. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Luego abrí un nuevo documento, lo titulé Contingencia, y empecé a escribir cada detalle que recordaba de aquella noche frente a la casa de Clara. Cada línea de diálogo, cada fecha de transferencia, cada compra detallada, cada mentira. Para cuando llegó el domingo ya tenía 2 semanas de grabaciones, 4 informes de contables, un borrador preliminar de blindaje patrimonial preparado por Julia y pruebas circunstanciales suficientes para hacer que el relato tan cuidadosamente construido por Evelyn se desmoronara como un castillo de naipes. Pero aún no estaba listo para hacerlo volar por los aires. No todavía, porque me faltaba una pieza, el motivo. El de Mateo era evidente: dinero, poder, posicionamiento. Pero el de Evelyn no era solo codicia. Ella ya tenía comodidad, tenía seguridad, me tenía a mí. Entonces, ¿qué la empujó a traicionar todo? Encontré la respuesta 2 días después. Estaba escondida en una carpeta del ordenador del despacho de casa 1 que ella daba por hecho que yo no usaba. Dentro, entre itinerarios de viaje y documentos fiscales, había una carta escaneada de su difunta hermana. Hacía años que no oía su nombre. Evelyn la había apartado de su vida diciendo que era manipuladora e inestable. La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Breve, rabiosa, vengativa. Siempre odiaste vivir a la sombra de Carlos. Admítelo. Querías dirigir la empresa. Te dolía que confiaran más en él, que mamá lo favoreciera a él. Entregaste tu vida para ser la esposa perfecta, pero nunca te hizo importante. Te casaste con poder, pero nunca lo tuviste. Te quedaste pequeña. Eso es culpa tuya, no de él.
Me recosté en la silla respirando despacio, profundo. Ahí estaba. El motivo no era amor ni dinero, era venganza. No por algo que yo hubiera hecho, sino por algo que ella nunca llegó a ser. Aquella noche, cuando Evelyn llegó a casa, yo estaba sentado en el porche con 2 copas de vino y un viejo álbum de fotos. Ella se sorprendió. ¿Esto qué es? Sonreí. Un brindis. 25 años. Entrecerró los ojos, pero se sentó. Cogió la copa. Abrió el álbum. Allí estábamos: bodas, navidades, la graduación de Clara. Nosotros riendo en San Agustín. Ella con una copa en la mano junto a la piscina en Cabo, sonriendo sin esfuerzo. ¿Recuerdas esta?, pregunté, señalando una foto de nuestro 10º aniversario. Ella asintió despacio. Ese fue el año en que rechacé la oferta de Denver. Dijiste que no querías mudarte. Yo dije que no quería seguir tu sueño, contestó. Y luego se detuvo a mitad de frase. Dejé mi copa en la mesa. Evelyn, lo sé. Se tensó. ¿Saber qué? La miré a los ojos. Sereno, firme. Sé lo de Sable Creek Holdings. Sé lo del plan. Sé lo que dijiste en casa de Clara. Su rostro no se rompió, no se estremeció, solo se quedó inmóvil. No sé de qué hablas. Sonreí levemente. Está bien. Ya lo sabrás. Evelyn no dijo ni una palabra durante casi 10 segundos, pero su silencio no me sorprendió. Era un cálculo. El mismo con el que medía a los invitados de cena desde el otro lado de la mesa. La misma pausa que hacía al decidir si merecía la pena asistir a una gala benéfica. Y ahora me estaba midiendo a mí mi tono, mis palabras, la firmeza de mis ojos, intentando averiguar cuánto sabía yo realmente. Al final se recostó y dio un sorbo al vino. Luego sonrió. Es una acusación bastante seria, Carlos. No he dicho nada que no sea verdad. Ella inclinó la cabeza. Has dicho que lo sabes. Saber y sospechar no son lo mismo. No sospecho, dije. Confirmo. Ella dejó escapar una risa breve, cortés, ensayada. Así que me has estado espiando. No. Solo he estado observando lo que siempre estuvo a la vista. Supongo que por fin empecé a mirar con ambos ojos abiertos. Ella cerró el álbum de fotos lentamente. Ya veo. ¿Y esto qué es ahora? ¿Tu gran confrontación? ¿Quieres que confiese? ¿Que llore? ¿Que pida perdón? No, dije con calma. Ya no quiero nada de ti. Eso le dolió. Su sonrisa tembló. Perdió el control por medio segundo. Apartó la vista hacia el jardín que yo mismo había construido para ella 10 años atrás, rosales trepando entre jazmines, 2 bancos bajo el cedro. ¿Clara te dijo algo? No. Entonces, Mateo. No contesté, porque si Evelyn estaba tanteando, significaba que no sabía hasta dónde llegaba mi información, y yo pensaba mantenerlo así. Se levantó de golpe. Subo arriba. Sírvete. Se detuvo antes de girarse. No puedes demostrar nada que importe. Bajé la mirada hacia el vino. Eso es lo triste de todo esto. No respondió. Entró en la casa, pero su cuerpo ya no estaba sereno. Se movía rígida, cuidadosa, a la defensiva. Vi encenderse la luz de la ventana de arriba y supe que la guerra había comenzado. A la mañana siguiente conduje hasta un pequeño despacho en las afueras, uno que no había usado en años. Allí había funcionado mi división de contratos privados. Conservaba el alquiler por pura nostalgia, pero ahora tenía un nuevo propósito. Dentro me esperaba Julia, mi abogada, ya sentada en la larga mesa de caoba con una pila de carpetas delante. No sonrió. Nunca lo hacía cuando se trataba de negocios serios. 3 fideicomisos disueltos, dijo. La titularidad de los activos pasa a un fondo irrevocable de carácter benéfico. Ahora tienes control individual total sobre inversiones, cuentas de retiro y capital privado. En cuanto a propiedades, tu nombre sigue figurando en la casa, pero si ella solicita el divorcio y alega que en la práctica seguía siendo compartida, podríamos enfrentarnos a argumentos de contribución equitativa. No si cambio las reglas del juego. Julia arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero que prepares una petición discreta de separación legal. Con fecha 3 meses atrás. Yo aportaré correos y registros que reflejen que la separación emocional empezó entonces. Carlos, eso es agresivo. No estoy jugando a ser justo, Julia. Estoy jugando a tener claridad. Ella asintió con un gesto seco. Lo haré. Abrí mi carpeta. También necesito que me ayudes a redactar una demanda previa al litigio. ¿Para quién? Para Mateo. En privado. Él no sabe que voy a presentarme. 2 días después entré sin avisar en el despacho de Mateo. La recepcionista me dedicó una sonrisa tensa.
El señor Langa no espera a nadie en este momento. Me hará un hueco, dije con calma dejando un sobre cerrado. Dígale que es del marido de Evelyn. Sus ojos se abrieron apenas un poco, pero lo tomó. A los pocos minutos me hicieron pasar a su despacho de esquina. Él se levantó despacio como dudando si darme la mano. Yo no la ofrecí. Carlos dijo con cautela: «Esto es inesperado. Tienes razón». Me senté. Él hizo lo mismo. Llevaba una de esas camisas azul pálido con puños blancos y gemelos en forma de minúsculos mazos. La corbata perfecta, la postura ensayada. Deslicé el sobre hacia él. No lo tocó. «¿Qué es esto?» «Un recordatorio», dije, «de que lo sé». Su rostro se contrajo apenas un instante, pero suficiente. «Saber que sé lo del fondo. Sé lo de Sable Creek Holdings. Sé de las conversaciones que has tenido con mi mujer en el salón de mi hija. Sé la estrategia, el calendario, la demanda prevista, la ganancia proyectada». Permaneció en silencio. «Pero más allá de todo eso, continué, sé exactamente cómo te lo justificas. Piensas que estás protegiendo a Clara. Piensas que estás corrigiendo una injusticia. Quizá incluso te convences de que yo soy el villano de esta historia». No respondió. «Voy a ser claro, Mateo. No he venido a suplicar. No he venido a amenazar. He venido para que sepas que tengo todo documentado. Cada transferencia, cada memorando, cada grabación de voz, cada sello de hora». Me incliné hacia él sereno. «Si avanzas con este plan, no solo iré contra Evelyn. Iré a por tu licencia, tu despacho, tu carrera». Él siguió en silencio. «Y lo haré en silencio legalmente, sin alzar la voz ni una sola vez». Por fin habló. «¿Me estás chantajeando?» No respondí. «Te estoy prometiendo clemencia si eliges bien». Miró el sobre, luego me miró a mí. «Esto no va a terminar como crees». Sonreí apenas. «Ya no ha terminado como pensabas». Aquella noche Evelyn no volvió a casa. Sin mensaje, sin llamada. En el armario faltaban algunas cosas. El cepillo de dientes había desaparecido, pero la alianza seguía sobre la bandeja del lavabo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba huyendo. Se estaba reacomodando, y el siguiente movimiento vendría de ella. Me serví un bourbon y regresé a mi despacho. Abrí un nuevo documento, fase 2, exposición. 3 días después, Clara llamó. «Papá». «Hola, hija». Su voz temblaba. «¿Hablaste con Mateo?» «Sí». Silencio. Entonces me lo contó todo. «Lo que dijiste de mamá de las cuentas». «¿Estás bien?», titubeó. «No lo sé. Siento que me ahogo». «No, cariño. No lo estás». «¿Cómo pudieron hacer esto?», susurró. «¿Cómo pudo mentirme así a mí? A ti. Porque creyó que podía». Ella sollozó. «¿La llegaste a querer de verdad?» Hice una pausa. «Sí», dije. «Pero creo que quise a la versión de ella que me hizo creer». Otro silencio. Luego, en voz baja: «¿Puedo quedarme contigo un tiempo?» Tragué saliva con fuerza. «Siempre». Ese fin de semana Clara llegó con una pequeña maleta y los ojos hinchados. No hablamos mucho. Simplemente existimos juntos. Desayunos tranquilos, tardes silenciosas. Por la noche le preparaba té como solía hacer cuando tenía 12 años. Las heridas estaban abiertas, pero había dignidad en nuestro silencio. La clase de dignidad que no necesita gritar para decir: «Seguimos en pie». El lunes llamó Julia. «Ya presentó la demanda», dijo. Respiré hondo. Motivos, diferencias irreconciliables. Solicitud de pensión, división de bienes y revisión financiera completa. Y la fecha, presentada hoy pero registrada como si hubiese sido el jueves pasado. Solté una risa seca. «Intenta adelantarse». «Ya va por detrás», contestó Julia. Los papeles del juzgado llegaron un jueves por la mañana dentro de un sobre color crema, como una retorcida invitación a una cena que ninguno de los dos volvería a organizar jamás. No lo abrí de inmediato. Me quedé de pie en el pasillo con el sobre en la mano, escuchando el zumbido apagado del frigorífico, el suave tic-tac del reloj de pie, que Evelyn insistía en conservar por tradición. 25 años, y lo terminaba con un envío por mensajero. Sin nota escrita a mano, sin explicación, solo burocracia. En el interior, bien ordenadas diferencias irreconciliables y una solicitud de pensión compensatoria permanente. Me senté en la mesa de la cocina, miré la solapa cerrada y la abrí lentamente. Las páginas eran lo que esperaba, pulidas, calculadas. Había tenido ayuda probablemente de Mateo o de algún bufete recomendado por él. El lenguaje estaba higienizado pero afilado. Palabras como abandono emocional y control financiero
saltaban del papel como acusaciones vestidas con traje de oficina. Pero lo que me detuvo no fue la jerga legal, sino la lista de bienes que ella creía tener derecho a reclamar: nuestra residencia principal, la casa de verano, en Gran Marais, 3 cuentas de inversión, una póliza de vida que yo había convertido en fideicomiso apenas unas semanas antes. Ella creía que todavía tenía acceso, que todavía tenía control. Fue entonces cuando supe que nunca lo vio venir. Cogí el teléfono y llamé a Julia. «Ya está aquí», dije. «Entonces nos movemos», respondió ella. «Todo lo que redactamos está listo para presentarse. Mañana enviaremos la contrademanda. Seguro que quieres incluir la cláusula sobre engaño previo. Inclúyela. Si quiere guerra la tendrá con pruebas documentadas». Julia hizo una pausa. «Y Clara está conmigo. Sabe lo suficiente como para testificar. No hará falta. Evelyn se rendirá mucho antes». Colgué y miré alrededor de la cocina. El aire se sentía más frío, como si los cimientos de la casa se hubieran movido. Quizá así era. Quizá siempre ocurre cuando la confianza se pudre desde dentro. Esa misma tarde Clara volvió temprano del trabajo. Tenía los ojos cansados, la voz quebradiza. «Mamá me llamó», dijo dejando el bolso sobre la mesa. «Me pidió que firmara una carta confirmando que llevas más de un año distante emocionalmente». No respondí. Esperé. Le dije que se fuera al infierno, susurró Clara. Sus manos temblaban un poco, pero bajo la tristeza había acero. Empezó a llorar. «Papá». Lágrimas de verdad. Me dijo que se sentía acorralada, que nunca quiso que se pusiera feo, que tú la estabas obligando. «No llora porque se arrepienta», contesté. «Llora porque el juego dejó de ser divertido». Clara asintió, aunque vi el conflicto en sus ojos. «No lo entiendo. Ella nunca fue así cuando yo era pequeña». Sonreí con tristeza. No lo necesitaba. En aquel entonces lo tenía todo. El control no muestra los dientes hasta que empieza a perder el agarre. Esa noche me senté en mi despacho y abrí el sobre que Mateo me había devuelto sellado intacto sin leer. No necesitaba que lo abriera. Necesitaba que supiera que existía. Ese por sí solo era el movimiento. Aún así saqué los papeles y los repasé de nuevo. El resumen era sencillo: reconocimiento de conflicto profesional, pruebas de asesoría poco ética y una declaración jurada lista para ser presentada ante el colegio de abogados si ciertas conductas continuaban. No era un farol, era un límite, y tenía toda la intención de hacerlo cumplir. A la mañana siguiente estaba en el juzgado. La audiencia era meramente procesal: fijar fechas, dictar órdenes temporales, establecer expectativas. Pero incluso allí la máscara de Evelyn se resquebrajó. Estaba a 3 asientos de distancia, vestida de gris, la postura rígida, la boca apretada. No me miró ni una sola vez, pero su abogado sí lo hizo. Un joven treintañero demasiado confiado para la poca experiencia que tenía. Se inclinaba en cada objeción con precisión teatral. Yo no dije nada, solo observé. Y cuando llegó mi turno de hablar, fui breve. «Señoría», dije, «creo que la parte demandante ha presentado reclamaciones sobre bienes que ya no reflejan la situación actual debido a cambios estructurales realizados antes de la separación. Estamos preparados para presentar la documentación que lo demuestra». Hubo un silencio. Evelyn se movió incómoda. Su abogado pidió un receso. El juez asintió. 5 minutos. Fuera de la sala ella me siguió al pasillo. «¿Por qué estás haciendo esto, Carlos?», me susurró entre dientes. «Porque por fin lo hago», respondí. Se acabaron las cenas fingidas. Se acabaron las sonrisas de cristal para las felicitaciones de Navidad. Tú tomaste tu decisión. Yo solo la estoy honrando. «Estás siendo cruel», dijo. «Crees que esto es justicia, pero no lo es. Es castigo». «La justicia y el castigo a veces llevan el mismo abrigo», contesté. «Depende de quién esté tiritando». Me marché. No volvimos a hablar ese día. Ese fin de semana Evelyn probó una estrategia distinta. Volvió a llamar a Clara y le dejó un mensaje de voz. Yo lo escuché, cariño, su voz temblaba. No quería que las cosas llegaran tan lejos. «Tu padre está haciendo todo más difícil de lo necesario. Te está volviendo contra mí. Te está usando. Sigo siendo tu madre y pase lo que pase te quiero». Clara no la devolvió la llamada. En lugar de eso se sentó a mi lado en el porche, apoyó suavemente la cabeza sobre mi hombro. «Siento como si hubiera perdido a los 2 padres en el mismo mes», susurró. No la corregí. No me defendí. A veces el dolor solo necesita un lugar donde sentarse sin que le digan que se marche, dije.
El lunes siguiente Julia presentó nuestro paquete completo de pruebas ante el tribunal, 7 páginas de correos de reestructuración financiera entre Evelyn y Mateo, además de las fotos del investigador privado tomadas frente a la casa de Brianda. No quería venganza. Quería la verdad documentada, declarada, defendida. 3 días después, el abogado de Evelyn llamó a Julia para solicitar mediación. Aceptamos con una condición: que todas las sesiones fueran grabadas y transcritas. Nada de promesas en los pasillos, nada de negarlo después. La primera sesión fue fría. Ella no me miró. No habló salvo cuando se lo pedían. Cuando le preguntaron por qué creía tener derecho a un usufructo vitalicio sobre la casa, simplemente dijo: porque le di mis mejores años. Yo no dije nada. El mediador quiso saber si tenía algún registro financiero que demostrara sus aportaciones. Ella se encogió de hombros. Yo era la esposa. Llevaba la casa. Él dirigía el negocio. Julia empujó hacia adelante la documentación que mostraba 3 contrataciones de personal doméstico en la última década. Evelyn parpadeó pero no respondió. Para la tercera sesión ya empezaba a ceder. No por culpa sino por agotamiento. Se dio cuenta de que los números no mentían, de que el juzgado no era un teatro, de que los rastros en papel no se olvidan. Por fin me habló directamente. Así que eso es todo. Vas a borrar 25 años con abogados y hojas de cálculo. La miré a los ojos. No, tú lo borraste con tus decisiones. Yo solo estoy notariando la verdad. No se presentó a la 4ª sesión. Su abogado se ocupó del resto. El acuerdo final llegó una semana después. Sin pensión compensatoria. División de bienes 80% para mí, 20% para ella. La casa mía. Las cuentas de retiro intactas. Su última petición: que el procedimiento quedara bajo sello. Se lo concedí. No por ella, por Clara. No necesitaba ver a su madre arrastrada por registros públicos. Ya conocía la historia detrás del telón. Aquella noche me quedé en la cocina en silencio. Serví una copa de vino tinto y abrí la puerta trasera. El jardín estaba en flor, los rosales vivos, el banco bajo el cedro aún vacío. Pero el silencio ya no sabía a ausencia. Sabía a aire, respirable, mío. Pasaron 2 semanas. Sin peleas públicas, sin llamadas desesperadas, solo el deshilacharse tranquilo de una vida que ella creía ganada. Y entonces, una mañana llegó el correo. Un sobre color crema grueso y discreto. Sin remitente. Solo un nombre escrito a mano con una caligrafía que no había visto en 15 años. Evelyn se quedó inmóvil mirando el sobre como si pudiera quemarle los dedos. Aún así lo abrió. Dentro había una sola hoja, sin mecanografiar, sin formato oficial, solo unas líneas inclinadas en tinta azul, de esa que deja un halo suave sobre el papel. Una vez me escribiste una carta diciéndome que estarías a mi lado pasara lo que pasara. Yo la guardé. Aún la tengo. Esta vez te devuelvo el favor dejándote ir. No había firma, pero ella sabía quién era. Y la dobló tan despacio que parecía que contenía la respiración. Aquella noche no llamó, no escribió, pero su coche estuvo aparcado frente a la casa casi 1 hora con el motor apagado. Clara lo vio desde su ventana. No saludó. No salió. Y entonces, Evelyn se fue. Al día siguiente, Clara vino sola. Su rostro no parecía cansado por falta de sueño, sino por todo lo que había ocurrido en las sombras. Se quedó de pie en la cocina sosteniendo el móvil y girándolo en la palma como si estuviera sopesando una verdad. «Mamá me pidió que hablara contigo», dijo en voz baja. Yo no me moví. Solo bebí un sorbo de café y esperé. Clara se sentó enfrente en la misma mesa donde desayunábamos antes de ir al colegio. Se la veía mayor, pero la forma en que apretaba los labios seguía siendo la de mi niña. Dice que cometió un error, que pensaba que tú ya habías dejado de quererla. Dejé que la frase flotara. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Clara dudó. «Creo que tenía miedo», dijo, «pero también creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo». No defendió a su madre. Tampoco la condenó. Solo dijo la verdad. Y eso bastaba. Hubo un silencio. Luego sacó algo de su bolso. Otra carta. Esta era más antigua, amarillenta, doblada y rota en la parte superior. Reconocí la caligrafía al instante, la de Evelyn. Clara me la entregó sin decir nada. «Carlos, si alguna vez nos convertimos en extraños, si la casa se vuelve demasiado silenciosa o las cenas demasiado rutinarias, por favor lucha por nosotros. No me dejes a la deriva. Tráeme de vuelta. No siempre seré lo bastante fuerte para pedirlo, pero siempre querré ser tuya». La leí 2 veces. Aún podía oír su voz en esas líneas.
antes del tiempo, antes de la comodidad, antes de la podredumbre. Cuando levanté la vista, Clara me observaba con atención. La escribió después de que yo naciera, dijo. La encontré hace años. Nunca le enseñé que la tenía, pero la guardé. ¿Y por qué ahora? Porque si queda en ella alguna parte que aún cree en lo que escribió, tendría que haberlo recordado antes de acostarse con mi marido. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Vi las lágrimas contenidas sin dejar que cayeran. El acero detrás de sus palabras. La hija que yo había criado. No estoy aquí para arreglar nada, continuó Clara. Pero tenía que saberlo. ¿Aún la quieres? Me quedé largo rato mirando la carta. La quise, respondí. La quise tanto que olvidé protegerme de ella. Clara asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Yo también pedí el divorcio, susurró. Ese golpe me dolió más de lo que esperaba. Ella pensó que lo hacía a nuestras espaldas, prosiguió Clara, como si no fuéramos a comparar los tiempos. Se olvidó de que los dos la conocíamos demasiado bien. Extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya. Siento que hayas tenido que ver este lado de los dos, dije. Clara negó con la cabeza. No lo necesitaba. Durante años pensé que mamá era la fuerte. Y Dan, pensé que él era la elección segura. Entonces me miró directamente a los ojos. Creo que el único que se mantuvo honesto fuiste tú, incluso cuando dolía. Hubo un silencio largo entre nosotros. Cálido. Esa misma noche me senté solo en el despacho leyendo de nuevo las dos cartas. Una de una esposa que creí conocer, otra de una hija que lo había visto todo con claridad. No lloré, tampoco las quemé. Simplemente las doblé, las guardé en una caja de madera y cerré con llave. Esa caja ahora ocupaba el lugar donde antes estaba nuestra foto de boda. No era venganza, era inventario, un registro de dónde nos rompimos y quién se marchó entero. Recuerdo aquella noche con una claridad inquietante, el tipo de memoria que se clava como una astilla bajo la piel y se niega a salir. Después de la confrontación en casa de Lidia y el silencio helado que siguió en la nuestra, Evelyn parecía casi desesperada por recuperar el control del relato. Pasaba más tiempo al teléfono con Tomás, susurrando frases entrecortadas que terminaban en seco cada vez que yo entraba en la habitación, y entonces una tarde escuché lo suficiente como para reconstruir su siguiente jugada. Estaban planeando asegurarse un piso. Un lugar que sea nuestro, dijo Evelyn con esa mezcla de emoción y veneno en la voz. Tomás Evers, el abogado calculador, ya había encontrado un edificio en el centro, uno de esos rascacielos brillantes con balcones de cristal y servicio de portería. No era cualquier apartamento. Iba a ser su refugio, el sitio donde una vez divididos mis bienes empezarían de nuevo, con mi dinero. Atravesando la puerta entreabierta del despacho de Evelyn, alcancé a oír fragmentos de la conversación. Tendremos que movernos rápido en cuanto se firmen los papeles. Estará demasiado ocupado lamiéndose las heridas como para darse cuenta de lo que hacemos. Lamiéndome las heridas, quise reír, pero lo que salió de mi garganta fue algo más oscuro, un gruñido. No era el tipo de hombre que se derrumba ante la traición. Construí mi imperio con mis propias manos. Sabía pelear, solo que no en la forma que ellos esperaban. 2 días después seguí a Evelyn cuando dijo que iba a Sama a almorzar con una amiga. Mi instinto me gritaba que esa amiga se llamaba Tomás. Y no me equivoqué, vi su Lexus plateado entrando en el aparcamiento del nuevo edificio Altos del Río. Aparqué a 2 manzanas, me encasqueté una gorra y la seguí a distancia. Bajó del coche con una seguridad que me hizo sentir como si estuviera mirando a una desconocida. Mi mujer, durante 25 años, caminaba con un vaivén en las caderas que no le había visto en décadas, como si la traición le hubiese devuelto una segunda juventud. Desde la distancia la vi reunirse con Tomás en el vestíbulo. Llevaba esa sonrisa engreída que antes confundía con el gesto natural de un abogado. Ahora la veía tal cual era, la mueca de un depredador. Saludaron a la agente inmobiliaria con el entusiasmo de una pareja que acababa de dar con el premio gordo. Me oculté tras una columna mientras subían en el ascensor. El corazón me latía con fuerza, pero la mente estaba afilada como una navaja. Más tarde, gracias a mi investigador Miguel Rodríguez, supe que el piso que deseaban rondaba los $2 millones. Un lujoso ático de 2 dormitorios con vistas panorámicas al río. Adivina quién pensaba pagar la factura, dijo Miguel con una sonrisa irónica al entregarme el informe. No hacía falta que lo dijera. Decidí en ese mismo instante que no solo los detendría, dejaría que caminaran directo hacia una trampa construida por ellos mismos.
Evelyn creía que yo era ingenuo, pero había olvidado quién era antes de convertirme en su marido. Crecí en una familia donde cada céntimo contaba, donde mi padre me enseñó que el dinero es una herramienta, no un arma, salvo que alguien te obligue a usarla. El día en que presentaron la solicitud de alquiler, hice un par de llamadas discretas. Un amigo del comité de urbanismo de la ciudad me debía un favor. Otro en el banco me confirmó que el crédito de Tomás era endeble, sus préstamos estudiantiles eran una montaña que aún no empezaba a escalar. Y Evelyn, ella no tenía ingresos propios ni bienes a su nombre, salvo los objetos de lujo que yo mismo le había regalado a lo largo de los años. Su piso soñado jamás sería aprobado sin un aval sustancial. Y yo ya había bloqueado todas las cuentas conjuntas. Pero no me detuve ahí. Le pedí a Miguel que revisara con discreción la actividad financiera reciente de Tomás. Lo que encontró era casi cómico en su temeridad. Tomás había reventado 2 tarjetas de crédito intentando impresionar a Evelyn, cenas de lujo, bolsos de diseñador. Estaba al límite, confiando en que la parte de mis bienes que le correspondiera a ella lo rescatara de la ruina. «Este tipo es una bomba de relojería», dijo Miguel. «Un pequeño empujón, y todo su mundo financiero se derrumba». Ese empujón lo di yo en silencio, con método. Una llamada bien calculada a la administración del edificio, haciéndome pasar por un asesor financiero preocupado, bastó para que revisaran con lupa la solicitud de Tomás. Cuando verificaron su historial de crédito, yo ya había movido hilos para que una de sus cuentas morosas quedara marcada para revisión inmediata. Cuando llegó la carta de rechazo fue casi poético. La cara de Evelyn al recibir la llamada no la olvidaré nunca. Irrumpió en la cocina con el teléfono en la mano, las mejillas encendidas de rabia. «¿Puedes creerlo?», soltó. «Han rechazado el contrato. Dicen que el historial de crédito de Tomás no es lo bastante sólido. ¿Te lo imaginas?». Yo bebí un sorbo de café y arqueé una ceja. «El historial de crédito de Tomás. ¿Y eso por qué habría de importarte a ti?». La forma en que cerró la boca de golpe me confirmó que había tocado hueso. Masculló algo sobre estar ayudándole con un proyecto legal y salió dando un portazo. Esa noche me senté en el despacho frente a la carpeta que había ido llenando extractos de las deudas de Tomás, copias de transferencias sospechosas, desde la cuenta de Evelyn, una línea de tiempo detallada de cada paso que habían dado. Conocía su juego y no tenía intención de jugar bajo sus reglas. Lo que no esperaba era lo rápido que empezaría a resquebrajarse su supuesta alianza perfecta bajo presión. El fiasco del piso sembró la primera duda. Una semana después escuché a Evelyn al teléfono con Tomás, la voz tensa. «Necesitamos un plan alternativo. No pienso arriesgarlo todo para acabar sin nada». La respuesta de él fue un murmullo, pero capté lo suficiente. «Tranquilízate. Conseguiremos lo que queremos. Solo sigue el plan». Su plan. Siempre su plan. Eso me hizo hervir la sangre. El siguiente golpe llegó cuando a Evelyn le rechazaron la tarjeta en el club de Campo del Río. Yo ya había congelado nuestras cuentas conjuntas, pero ella no esperaba que sus gastos desmedidos le pasaran factura tan pronto. Esa noche la observé mientras hervía de rabia en silencio, golpeando la mesa con las uñas. Se estaba deshilachando hilo a hilo. Mientras tanto, Tomás también empezaba a sentir la presión. Mi investigador me informó de que 3 de sus clientes amenazaban con demandarlo por mal manejo de fondos. «Está desesperado», dijo Miguel, «y la desesperación hace a la gente torpe». Torpe era decir poco. Tomás comenzó a llamar a Evelyn a altas horas, discutiendo a gritos por dinero. Podía oír su voz a través de las paredes finas de la casa, dura y cortante. «Me dijiste que tenías acceso a sus cuentas. ¿De qué sirven tus lágrimas si ni siquiera puedes cumplir?». No sé en qué momento desapareció la última pizca de amor que me quedaba por Evelyn. Quizá fue la noche en que la vi llorar por una tarjeta rechazada, como si esa fuese la peor tragedia que podía lanzarle la vida. Quizá fue antes, cuando escuché en una grabación a Tomás llamarme el viejo idiota con su voz mezclada con la de ella. Fuera cuando fuera, supe que había terminado. No solo con ella, sino también con esa versión mía, el marido callado y confiado que levantó un imperio para que otros lo destrozasen. Llegó el día en que decidí dar la vuelta a la partida. Empezó con una simple invitación. Le pedí a Lidia que viniera a cenar. Necesitaba que viera la verdad por sí misma, no a través de mis palabras, sino mediante las pruebas incontestables que había reunido. Se sentó a la mesa, los ojos saltando entre su madre y yo, notando la tensión. «¿Qué pasa?», preguntó. Evelyn esbozó una sonrisa rígida. «Nada, cariño.
Tu padre solo está atravesando una crisis de mediana edad. Dejé mi teléfono sobre la mesa y pulsé reproducir. La voz de Evelyn llenó la habitación. Cuando el viejo idiota por fin firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. El rostro de Lidia perdió el color de golpe. Se volvió hacia su madre, la incredulidad escrita en cada rasgo. «Mamá, ¿qué es esto, Evelyn?», balbuceó buscando explicaciones. No la dejé tejer otra red de mentiras. «Esta es tu madre», dije con la voz fría pero firme. «Esto es lo que ella y tu marido han estado planeando mientras tú creías tener una familia en la que podías confiar». El silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. Lidia empujó la silla hacia atrás con las manos temblorosas. «No me lo creo», susurró. Evelyn intentó acercarse a ella, pero Lidia dio un paso atrás. «No me toques», dijo la voz quebrada. «Ni se te ocurra». Aquella noche marcó el final de la fachada a la que Evelyn aún se aferraba. Tomás llamó una y otra vez, pero ella lo ignoró, refugiándose en el dormitorio como un animal acorralado. No me importó. Que pelearan, que se destrozaran entre sí. Yo tenía planes mayores, planes que no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Lidia no dijo nada al levantarse de la mesa. Sus dedos temblaban mientras cogía el abrigo del respaldo de la silla. La incredulidad en sus ojos fue endureciéndose poco a poco en otra cosa. No era rabia ni tristeza. Era claridad. Esa claridad que solo llega cuando una ilusión de toda la vida se hace añicos delante de ti. Evelyn la siguió al pasillo con voz apagada suplicante. «Lidia, cariño, no te vayas. Todo esto es un malentendido. Sabes cómo tu padre retuerce las cosas». Pero Lidia se giró despacio, y la forma en que miró a su madre hizo que toda la casa quedara en silencio. «No me mientas». Su voz era baja, plana. El tipo de voz que no necesita alzarse cuando hay ira, porque ya no hace falta. «Acabo de oírte llamarle idiota. Acabo de escucharte conspirar con mi marido. Con mi marido, mamá. ¿Qué parte de eso se supone que debo malinterpretar?» Evelyn parpadeó como un ciervo cegado por los faros buscando desesperada algo a lo que aferrarse. Pero ya no quedaba nada. Ni la cocina que antes gobernaba como una reina. Ni la hija a la que solía manipular con culpas y suspiros suaves. «Tú no entiendes lo que tu padre me ha hecho pasar», intentó de nuevo Evelyn. Pero Lidia la cortó con más dureza esta vez. «Lo que él te ha hecho pasar, ¿hablas en serio?». Su voz se quebró apenas un segundo. «Él trabajó toda su vida por nosotras. ¿Por ti?». Recuerdo verlo llegar tarde, cubierto de polvo y sudor, y aún así sentarse a ayudarme con mis proyectos del colegio. Recuerdo cómo te arreglaba el coche en el garaje helado cuando se te estropeó la calefacción. Recuerdo cómo renunciaba a viajes con sus amigos porque decías que no te encontrabas bien. «¿Y así le pagas?». Evelyn retrocedió como si la hubiesen abofeteado. Yo no dije nada. No hacía falta. Ese momento le pertenecía a Lidia, su dolor, su despertar, su furia. Y justo entonces, Tomás eligió entrar por la puerta principal, totalmente ajeno a la tormenta dentro. Traía una bolsa de comida para llevar, y su maletín equilibrándolos con descuido como si volviera de un recado trivial. «Hola, cariño», dijo con voz ligera, inconsciente. «Se les acabó el curry rojo, así que traje...». Se congeló a mitad de frase al ver a Evelyn, luego a Lidia, y por último a mí. El silencio era asfixiante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, los ojos saltando de uno a otro, oliendo el peligro, pero aún convencido de que podía hablarse una salida. Los hombres como él siempre creían eso, que las palabras podían limpiar el desastre creado por su propia arrogancia. Lidia se giró lentamente, el rostro impenetrable. «Dime que no es cierto», dijo. «Dime que no conspiraste con mi madre a mis espaldas. Dime que esto no es real». Tomás dejó la bolsa sobre la mesa del pasillo muy despacio. «Vale, respiremos un momento», dijo adoptando su voz de abogado, medida, calmada, ensayada. «Hay muchas emociones volando ahora mismo. Quizá tu padre...». «Ni lo intentes», lo cortó Lidia. «No metas a mi padre en esto. Tuviste todas las oportunidades de ser honesto conmigo. No lo fuiste. Me hiciste creer que construías un futuro conmigo mientras robabas pedazos de él para entregárselos a mi madre». Tomás abrió la boca, la cerró, y luego soltó un suspiro. Él intentó acercarse, la mano extendida. «No quise que llegara tan lejos. Yo solo pensé que ella se iba a quedar sin nada y no podía quedarme de brazos cruzados. Y fingir que esto era por bondad», lo cortó Lidia, los ojos encendidos. «Esto era por codicia, por poder, y porque pensaste que yo era demasiado ciega para darme cuenta». Se giró hacia Evelyn. «¿Y tú?».
¿Tú pensaste que no lo descubriría? ¿Que podías jugar con los dos, fingir ser la esposa rota mientras planeabas vivir del hombre al que apuñalaste por la espalda? La boca de Evelyn se abrió y se cerró, el rostro pálido, ahora las lágrimas asomándole por fin a los ojos. Pero yo ya lo sabía. No eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de perder el control. Estaba sola, susurró Evelyn. Vosotros dos siempre tan unidos. No sabía cómo llegar a ninguno de vosotros. Lidia solo negó con la cabeza. No querías conexión. Querías control. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el pasillo. Por un momento nadie dijo una palabra. Luego miré a Tomás. Tienes que irte. Él apretó la mandíbula. Lidia, vamos. Vete, dijo ella fría como el hielo. Y no vuelvas. Tomás la miró intentando medir si hablaba en serio. Pero entonces vio el acero en sus ojos. Esa parte de ella que siempre había sido mía. La parte que Evelyn nunca entendió. Tomás cogió su abrigo y salió sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic tras él. Lidia se volvió hacia su madre, la respiración entrecortada. Ya no sé ni quién eres. Evelyn intentó tocarla, pero Lidia dio un paso atrás. Me criaste para creer en la lealtad, en la integridad, y traicionaste cada valor que decías enseñarme. Evelyn lloraba ya. No quería perderte. No me perdiste, dijo Lidia en voz baja. Me tiraste. Esa noche se fue. Hizo una pequeña maleta, me dijo que necesitaba espacio para pensar. Y yo lo entendí. Este tipo de traición no se limpia con una sola conversación. Permanece. Se pudre. Reescribe todo lo que creías saber. No intenté detener a Lidia. No le di consejos. Solo la acompañé hasta la puerta y le puse una mano en el hombro. No merecías nada de esto, le dije, y lamento que hayas tenido que descubrirlo así. Ella asintió con los ojos vidriosos pero firmes. Gracias por decirme la verdad. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó demasiado silenciosa. Evelyn estaba sentada al pie de las escaleras, los hombros hundidos como si el peso de sus decisiones por fin hubiera caído sobre ella. Pero no me acerqué. No la consolé. Esa parte de mí ya no existía. Más tarde esa noche intentó hablar. Preparó té y lo llevó a mi despacho como solía hacer cuando recién nos casamos. No lo toqué. Carlos, por favor, susurró. Cometí errores, pero nunca quise hacerte daño. Pasé las páginas de mi libro lentamente. Sí quisiste. Ese es el punto que no quieres admitir. Quisiste hacerme daño. Lo que no esperabas era el precio. Se quedó allí mucho rato esperando. Luego despacio se dio la vuelta y se fue. Pasaron los días. Tomás intentó llamar a Lidia varias veces. Ella lo bloqueó. Evelyn se encerró en sí misma, pasando largas horas en la habitación de invitados con la puerta cerrada. No pregunté nada. No me importaba. Le pedí a Julia que redactara los papeles finales. Ya estaba cansado de esperar disculpas que nunca llegarían. Y Lidia me escribió un mensaje después de una semana. Una sola frase. Tenías razón, papá. Y estoy contigo. No lloré, pero mis manos temblaron mientras miraba la pantalla. La traición había destrozado a nuestra familia, pero entre esos escombros había surgido algo nuevo: verdad, lealtad, y la fuerza serena de una hija que eligió la justicia sobre la comodidad. Y eso lo valía todo. La sala del tribunal no era grande, sin columnas majestuosas, ni techos resonantes, solo paredes beige, bancos desgastados, y ese olor seco a papel y resentimiento. Me senté en la mesa del demandante con un traje azul marino que no me ponía desde la graduación de Lidia. Evelyn entró con 5 minutos de retraso, con Tomás a su lado, y por un instante sentí algo parecido a la lástima. Estaba más delgada, más pálida, con ese cansancio que el sueño no arregla. Pero entonces recordé lo que había dicho junto a aquella ventana: cuando el viejo idiota firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos. Y el veneno volvió de golpe. Se sentaron frente a mí Tomás con su maletín y esa compostura engreída. Evelyn con las manos temblorosas y el gesto contraído. No los miré. No lo necesitaba. Ya había visto quiénes eran cuando creían que nadie los observaba. La jueza Hernández entró en la sala, una mujer severa, con las gafas de lectura apoyadas bajas en la nariz. Revisó brevemente el expediente y luego ajustó el micrófono. Estamos aquí hoy para finalizar los procedimientos de divorcio entre el señor Carlos Jensen y la señora Evelyn Jensen. Tengo entendido que existe un acuerdo prenupcial. Mi abogado, el señor Fernández, se levantó con calma medida. Sí, su señoría.
firmado el 17 de abril de 1996, con testigos y debidamente notariado. Lo presentamos nuevamente hoy para que conste en el expediente. Evelyn se removió incómoda en la silla, sus ojos buscando a Tomás. Él no se movió. No todavía. La jueza asintió. ¿Y cuáles son los términos de este acuerdo? Fernández carraspeó. El acuerdo establece que en caso de infidelidad o engaño financiero por cualquiera de las partes, el cónyuge infractor pierde todo derecho a los bienes compartidos más allá de sus aportaciones anteriores al matrimonio. Ella arqueó una ceja. ¿Y se ha confirmado tal violación? Sí, su señoría, dijo Fernández entregando una carpeta. En su interior encontrará documentación de transferencias financieras desde las cuentas del señor Jensen hacia un fideicomiso privado creado por el señor Thomas Evers y autorizado por la señora Evelyn Jensen sin el consentimiento del señor Jensen. La respiración de Evelyn se entrecortó. Tomás por fin enderezó la espalda, pero aún no dijo nada. Fernández prosiguió. También hay registros de mensajes de texto, grabaciones de audio y testimonios sobre manipulación de bienes y colusión que entran dentro de fraude matrimonial, añadió Fernández. Los labios de Evelyn se entreabrieron. Su señoría, yo tenía entendido que... Le ruego que no interrumpa a la defensa, cortó la jueza Hernández con tono seco. No me moví, no sonreí. Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa. Esa era la diferencia de los hombres callados como yo. No gritamos, no amenazamos. Solo esperamos a que el suelo bajo tus pies se hunda. Por fin Tomás se levantó. Su señoría, si me permite... Diga su nombre para el acta, ordenó la jueza. Tomás Evers, representándome a mí mismo, aunque no formo parte oficial de esta disolución matrimonial. Solo deseo aclarar que cualquier transacción vinculada a mi despacho se hizo de buena fe. La jueza Hernández pasó la página del expediente. Señor Evers, ¿es consciente de que está siendo nombrado como tercero conspirador en una demanda civil por fraude que el consejo del señor Jensen prepara por separado? Tomás parpadeó. No, no lo sabía. Pues ya lo sabe. La cabeza de Evelyn giró hacia él de golpe. ¿Qué? Susurró. Tomás no contestó. Fernández prosiguió. Además de la violación del acuerdo prenupcial, solicitamos que el tribunal mantenga la cláusula que elimina la pensión conyugal por intención confirmada de fraude. Entre las pruebas, se incluye una conversación grabada entre el señor Evers y la señora Jensen, donde discuten un calendario para presentar el divorcio, bajo diferencias irreconciliables, y transferir los bienes matrimoniales restantes a una entidad controlada por ambos. Vi el rostro de Evelyn desmoronarse en tiempo real. No era ira, era miedo, porque por primera vez comprendió que Tomás nunca había planeado protegerla. Solo se había protegido a sí mismo. La jueza se recostó en su asiento. Señora Jensen, niega haber participado en este plan. Evelyn miró a Tomás, luego a mí, y finalmente bajó la vista a sus manos. No, susurró. Su voz apenas se oía. Y entiende que esta admisión hace que el acuerdo prenupcial sea ejecutable en su totalidad, incluida la pérdida de la pensión conyugal y de los bienes comunes. Asintió en silencio. La jueza Hernández tomó nota. Así se ordena. El acuerdo prenupcial queda ratificado. La señora Jensen renuncia a toda reclamación sobre los bienes matrimoniales, incluidos la vivienda principal, las cuentas de jubilación y la pensión. Retendrá sus ahorros y pertenencias anteriores al matrimonio. No habrá pensión compensatoria. Además, todos los honorarios legales asociados a este caso serán cubiertos de forma conjunta por la señora Jensen y el señor Evers, a la espera del resultado del caso por fraude. Tomás se levantó de golpe. Su señoría quisiera presentar una moción. Siéntese, dijo ella con firmeza. Usted no es abogado acreditado en este procedimiento y ya tiene suerte de que no le haya sancionado por su papel en todo esto. Él se dejó caer en la silla. Evelyn se giró hacia mí lentamente, los ojos húmedos. Carlos, por favor. Estuvimos casados 25 años. ¿Me amaste alguna vez? Sí, respondí con calma. Y usaste ese amor como un arma. Te burlaste de él. Ella bajó la cabeza de nuevo, los hombros encogidos, como alguien que se prepara para el invierno sin refugio. La jueza nos dio un momento y luego golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Me puse en pie, ajusté las mangas de mi chaqueta y salí sin mirar atrás. Afuera el aire era frío y limpio. El vaho salía de mi boca en nubes breves. Lidia me esperaba en un banco justo al pie de las escaleras. Se levantó al verme
y sin decir una palabra me rodeó con un largo abrazo silencioso. No lloré, pero algo se quebró dentro. No era dolor ni alivio. Era liberación. Ella me miró a los ojos. «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondí. «Ni feliz ni triste. Simplemente por fin libre». Asintió despacio. «Hiciste lo correcto». «Y tú también», le dije. Subimos al coche. Conducimos en silencio un buen rato. Entonces Lidia habló. Me llamó anoche antes de la vista. La miré de reojo. ¿Qué te dijo? Que estaba tomando partido, que no entendía todo, que ella solo hacía lo que tenía que hacer. ¿Y tú qué contestaste? Le dije que no destruyes a un hombre solo porque estás aburrida. Solté una risa breve. Eso suena a algo que tu madre habría dicho cuando era joven. Sí, respondió Lidia. Pero la diferencia es que ella dejó de creerlo. En casa todo se sentía distinto. No porque hubiera cambiado nada, sino porque al fin volvía a ser mío. Mis cosas, mi silencio, mi espacio. Abrí el despacho y me senté en la silla que no tocaba desde hacía semanas. Miré la foto enmarcada de nosotros en las cataratas del Niágara de 2003 y la guardé boca abajo en un cajón. Ese capítulo había terminado. La semana siguiente llegó una carta del abogado de Evelyn, algo sobre mediación y posibles acuerdos por el caso de fraude. Se la entregué a Fernández sin abrirla. Tomás envió un correo formal de disculpa. Lo borré antes de terminar la primera línea. Hay cosas que no merecen cierre. Algunas traiciones se explican solas. La demanda por fraude avanzó sin resistencia. Evelyn nunca se presentó a la declaración. Tomás intentó ofrecer un acuerdo económico, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. No quería el dinero. Quería que la verdad quedara registrada. Quería que el expediente público reflejara lo que yo ya sabía, que entregué mi vida a una mujer que eligió la mentira sobre la dignidad y a un hombre que creyó que su encanto era más fuerte que la justicia. Al final, ellos perdieron más que yo. Evelyn se mudó a un piso de una habitación en la zona este. Tomás cambió de despacho y desapareció discretamente de las redes sociales. Lidia y yo hablamos todas las semanas ahora. A veces viene a cenar. A veces simplemente nos sentamos en el porche sin decir mucho. Y eso basta. El tribunal no solo me devolvió mi casa, mis cuentas, mi nombre. Me devolvió la paz. La gente me pregunta si me siento reivindicado. Dicen cosas como, tiene que dar gusto, ¿eh? O apostaría a que ahora duermes mejor. Yo asiento con cortesía. Pero la verdad es que esto nunca fue sobre venganza. No de verdad. La venganza implica fuego, explosiones, una escena final con remate. Lo que yo sentía se parecía más a la escarcha. Silenciosa, implacable, lenta. No pasas 20 años construyendo una vida con alguien para luego derribarla con fuegos artificiales. No. Cuando termina así, no es fuego, es invierno. Y la única forma de atravesar el invierno es seguir adelante. La mañana después de la sentencia me desperté temprano. No porque tuviera que hacerlo. No había vistas ni abogados a los que llamar. Solo la luz del sol colándose entre las persianas de la cocina y el murmullo suave de una casa que al fin me pertenecía. El silencio ya no era el que te persigue, era el que te abraza, como si la propia casa estuviera aliviada, como si las paredes hubiesen exhalado. Preparé café, me senté en el porche con el periódico que no leí. Lidia llamó a las 9. Siempre llamaba a las 9 ahora. Era nuestro pequeño ritual. «Buenos días, papá». «Buenos días, Lil». Hubo una pausa. «¿Estás bien?» «Creo que sí», respondí. Es como si hubiese estado conteniendo la respiración durante años y ni siquiera me había dado cuenta. Se quedó callada un momento. «No tienes que hablar de ello si no quieres». «No quiero hablar», dije. «Quiero que vivir». Se rió. Me gusta esa respuesta. Aquella tarde ordené el garaje. No porque hiciera falta, sino porque quería despejar espacio. Viejo equipo de acampada que nunca usamos. Una quitanieves rota. Cajas marcadas como Navidad que no se abrían desde que Lidia se fue a la universidad. No lo tiré todo solo, lo que pesaba como lastre muerto. Los fantasmas de una versión de mí que ya no existía. Encontré las viejas herramientas de jardinería de Evelyn todavía colgadas en orden al fondo. Por un segundo casi las dejo allí por costumbre o sentimentalismo. Pero recordé sus palabras flotando por aquella ventana abierta como humo, cuando el viejo idiota firme los papeles. Envolví las tijeras de podar en una toalla vieja y las eché en una caja de donación. 2 días después, Lidia vino a verme. Trajo la compra, aunque le había dicho que no hacía falta.
Papá, cuando tenías mi edad ya criabas a una hija, pagabas la hipoteca y arreglabas las cañerías tú solo. Déjame hacer al menos una cosa. La dejé. Preparamos sándwiches de queso a la plancha en la cocina y luego nos sentamos en el porche mientras el sol se escondía detrás de los robles. Me preguntó si pensaba volver a salir con alguien. Casi solté una carcajada. Citas, repetí. ¿Y de qué hablaría yo? Se encogió de hombros. No sé. Sigues siendo amable, sigues siendo inteligente. Sigues siendo mi padre. También sigo siendo el hombre cuya esposa se acostó con su yerno, dije con una sonrisa torcida. Ella se encogió. Luego soltó una risa incómoda. Vale, punto para ti. Esa noche no volvimos a hablar de Evelyn. Una semana más tarde, recibí una carta del abogado de Tomás, un acuerdo de liberación mutua de responsabilidad que querían que firmara. Escondido entre el lenguaje jurídico, había una oferta dinero de liquidación si retiraba el caso por fraude. $180,000 para ser exactos. Ni lo dudé. Rodeé el no con tinta negra clara y firme. Porque nunca se trató del dinero. Lo que yo quería era ser recordado correctamente. No como un viejo amargado ni como el idiota al que engañaron, sino como alguien que no se quedó callado cuando la traición llamó a la puerta. Alguien que no apartó la vista cuando había que hacer justicia. Eso fue lo que le dije a Lidia cuando vio la carta en la encimera. La leyó 2 veces. ¿Vas a rechazar ese dinero? No lo estoy rechazando. Respondí. Estoy caminando hacia otra cosa. ¿Hacia qué? Hacia mí mismo. Ella no contestó. Simplemente me abrazó apretado y cálido como cuando era pequeña. A finales de mayo recibí una postal de las cataratas del Niágara. Sin remitente, sin letra en el reverso, solo la foto del mismo lugar donde Evelyn y yo nos habíamos hecho una foto 20 años atrás. La miré un minuto entero antes de tirarla a la basura. No dejaría que la nostalgia me arrastrara de nuevo a las sombras. En junio, me apunté a un taller local de carpintería, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo ni permiso. El instructor, un tipo llamado Marcos Sesentón, con 3 dedos menos, y el sentido del humor más seco que había visto jamás, me recordó que construir algo con tus manos también ayuda a reconstruir tu espíritu. Cada martes y jueves fabricaba muebles, escuchaba rock clásico de fondo. No hablaba mucho, pero no hacía falta. El serrín hacía la mayor parte de la curación. Por la misma época, Lidia me ayudó a crear una cuenta de correo que no estuviera ligada a nuestro viejo dominio familiar. Necesitas un nuevo comienzo, dijo. No se equivocaba. Cambié de número de teléfono, actualicé mi dirección en tráfico, incluso cambié el felpudo de la puerta. Pequeñas cosas pero importantes, porque cada una decía la misma verdad silenciosa. Esta casa pertenece ahora a Carlos Jensen. No a Evelyn, no a Tomás, no a los fantasmas de los y sí, solo a mí. Una tarde de julio, Lidia y yo dimos un paseo junto al lago. Ella llevó limonada. Llevé 2 bocadillos envueltos en papel encerado como en los viejos tiempos. Nos sentamos en un banco y vimos cómo el agua se teñía de naranja. ¿La echas de menos alguna vez?, preguntó Lidia en voz baja. Pensé durante un buen rato. Echo de menos la versión de ella que en realidad nunca existió, la que yo creía tener. Lidia asintió despacio. Sé a lo que te refieres. Podría haber dicho la verdad, añadí, aunque doliera, aunque significara que todo se acababa. Pero no lo hizo. No dije. Eligió el silencio. Las intrigas. Otra puerta, otro coche aparcado. Lidia me cogió la mano. No merecías eso. Tú tampoco. Ella sonrió levemente. Estoy orgullosa de ti. ¿Sabes? Miré hacia el lago. Yo también estoy orgulloso de ti. No hablamos durante el camino de vuelta. No hacía falta. Hay silencios llenos de paz. Hace 2 días recibí un mensaje en el contestador. La voz de Evelyn vacilante y pequeña. Carlos, sé que probablemente no quieres saber de mí. Solo quería decir que lo siento por todo. Fui débil, egoísta y estúpida. Ojalá algún día puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarme. Lo escuché una vez, y luego lo borré. El perdón, he aprendido, no es algo que das para borrar el pasado. Es algo que haces para liberar tu futuro. La perdoné, pero nunca respondí. Hoy, mientras termino de contar esta historia, estoy sentado en la misma cocina donde antes reíamos con tortitas, donde se cantaban cumpleaños, se susurraban discusiones, y 1000 hilos invisibles de familia se entretejían alrededor de la mesa. Pero ahora me siento aquí solo.
Y por primera vez en mucho tiempo no me siento solo. Me siento completo. No porque se hiciera justicia, no porque ganara, sino porque caminé a través del fuego de la escarcha del silencio. Y no me convertí en lo que ellos intentaron hacer de mí. No me quemé. No me rompí. Me reconstruí. Y si aún me estás escuchando, si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes esto. A veces las personas más cercanas son las que más daño nos hacen. Pero no son ellas quienes nos definen. No al final. Somos nosotros. En cada elección, en cada límite, cada vez que decimos, conmigo termina. Mi nombre es Carlos Jensen y esto no fue venganza. Fue un comienzo. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia significó algo para ti, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Y si alguna vez tuviste que alejarte de algo roto, espero que hayas encontrado la fuerza para reconstruir.